En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Viva y Eficaz. Como ustedes saben, estamos todavía estudiando el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 10, ya finalizándolo. Vamos a leer desde el verso 38 al 42. Damos gracias a Dios por la fidelidad de ustedes y su constancia de estar aquí con nosotros estudiando estas escrituras. Capítulo 10, versículo 38 del libro de Lucas. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que yendo de camino, entró el Señor en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose ella al Señor, le dijo: ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Este pasaje es un pasaje muy importante, amados hermanos. Nos enseña aquí cosas maravillosas, cosas importantes para nuestra vida. Se trata de priorizar. En la vida hay muchas cosas que hacer y a veces nosotros, como Marta, estamos muy afanados en muchas cosas. Tantas cosas tenemos que hacer que perdemos de vista las cosas que son prioritarias, las cosas que son más necesarias. En este caso, a la luz del acontecimiento, porque era todo un acontecimiento que Jesús llegase a alguna aldea, alguna ciudad o algún pueblo o a determinado hogar, era un acontecimiento que Jesús llegara. En primer lugar, al llegar Jesús, llegaba Dios, porque Jesús es Dios manifestado en forma humana. Él se encarnó. Y Él vino acá a la tierra. Él vino más específicamente a la tierra de Israel para predicar el Evangelio a las personas. Y cuando Jesús llegaba a algún lugar, ocurrían cosas maravillosas. Dios actuaba a través de Jesús, o mejor dicho, Dios mismo, Jesús, que es Dios manifestado en forma humana, hacía milagros, prodigios, maravillas, consolaba a la gente, predicaba la verdad del Evangelio, enseñaba y era un consejero para las personas que lo escuchaban. Así que aquí vemos a Jesús llegando a una aldea, a Betania. Allí había una familia que amaba al Señor y el Señor solía a veces acercarse a esta familia
para descansar cuando él hacía sus campañas evangelísticas. Era una familia que amaba mucho al Señor y el Señor les amaba a ellos. Así que entró a posar a esa casa. Marta era una mujer muy servicial. Podríamos decir que tenía el don de hospedar. Era una mujer que cuando alguien llegaba a su casa, la gente se sentía allí en ese hogar bien atendida. Y como Jesús siempre anduvo con sus discípulos y a veces con más personas que lo seguían, probablemente la casa donde estaba Marta se llenó de gente. Así que Marta, como buena anfitriona, como una persona educada, llena de amor por las personas que la visitaban, se puso a trabajar. Entró a la cocina, preparó los trastos de la cocina y estaba preparando la comida para atender a las personas que la honraban a ella y a su familia con la visita, especialmente el Señor. Y esto que hacía Marta no era nada malo. Ojalá todos nosotros tuviéramos este don de hospedar, de servir a las personas. Ojalá así fuera. El error de Marta fue no captar, no entender que lo prioritario era lo que la visita iba a hacer en ese hogar. Nosotros sabemos muy bien que Jesús, en cualquier parte que estaba, siempre aprovechaba la oportunidad para enseñar el Evangelio, para instruir en la palabra de Dios a las personas, porque las personas ciertamente necesitaban el consejo divino. Esto ha sido una necesidad no solamente para el tiempo de Jesús, sino ahora mucho más mayor es la necesidad de que la gente escuche la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra del Señor. Porque cada día se propaga más la mentira, las falsas doctrinas y proliferan los falsos maestros, los profetas falsos y toda clase de mentira. Así que Marta atendía a la gente. Además se menciona a ella primero porque era la mayor de la familia. Estaba Marta, estaba María y también estaba Lázaro. Esos tres miembros de la familia. Pero se menciona a Marta porque Marta era la mayor. No se menciona a los padres de estos muchachos o de estas personas porque probablemente ya habían muerto. El asunto es que Marta estaba atendiendo a la visita, pero Jesús aprovechó la oportunidad, como solía hacer, para abrir su boca y para enseñar la palabra de Dios, porque para eso había venido, para enseñar la palabra de Dios, su Padre, para que la gente entendiera y comprendiera lo que es el Evangelio y el propósito divino por el cual el Padre lo había enviado acá a la tierra. Así que todo el mundo estaba callado, todo el mundo estaba escuchando. Y María también debería de haber tenido o ser consciente de su responsabilidad de ayudar a su hermana mayor en la atención de la visita. Era parte de su educación y parte de la cultura atender con esmero las visitas. Pero María, no sé si estaba consciente o no
Seguramente estaba consciente porque el Señor dijo que ella había escogido la mejor parte. Decidió sentarse en el suelo a los pies del Señor, como los demás estaban haciendo. Y María escuchaba con suma atención las palabras de gracia y de sabiduría que salían de la boca de Jesús. Esta era su oportunidad. No todos los días, no todo el tiempo, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, se hacía presente en su casa. Así que ella tenía un sentido de oportunidad, un gran sentido, conocimiento, sensibilidad e intuición de lo que era en ese momento específico lo más importante. Lo más importante era sentarse a los pies del Maestro y escuchar su palabra y aprender. María estaba haciendo lo correcto, pero María se acercó al Señor. Vio que Marta estaba cerca del Señor escuchando. Y Marta consideró que eso no era importante, que lo importante es que su hermana la ayudara a ella para servir a los demás, a las visitas. Pero Jesús le dijo a Marta, 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 muy turbada estás. Yo veo que tú estás dedicada a muchas cosas en este momento. Pero en ese momento específico, en ese momento en que Cristo está presente, en ese momento en que se está predicando o escuchando la palabra de Dios, en ese momento específico, María había actuado con mayor sabiduría. María estaba aprovechando la oportunidad que el Maestro estaba allí para aprender. Entonces Jesús dijo, María ha escogido la mejor parte. Una sola cosa es necesaria. Y cuando Jesús habló de lo necesario, en ese caso específico, en ese momento histórico, se refiere a que si hay alguien, no solo Jesús, sino cualquier maestro, cualquier predicador, cualquier pastor que está predicando la palabra de Dios tiene prioridad. Eso es lo que está enseñando el Señor. Está enseñando que María había escogido lo mejor. Ella bien pudo haber ayudado a su hermana, pero en ese momento y en esa ocasión, esa decisión no hubiera sido la mejor. La mejor era escuchar a Jesús que había llegado a ese hogar y que palabras de vida eterna salían de su boca. Así que esta lección, este pasaje, nos enseña a nosotros que hay momentos en la vida que tenemos que dejar las cosas secundarias para atender lo que es necesario, lo que es prioritario, lo que es la palabra del Señor. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que en su iglesia, en su congregación, el pastor anuncia que va a venir un predicador a dar una conferencia respecto a la palabra de Dios. Y que el predicador es muy bueno, muy sabio, muy maduro y conoce bien las escrituras. Y el pastor anuncia que dentro de unos 15 días va a venir ese predicador al templo y les va a enseñar. Entonces, si ustedes tienen la misma intuición que tuvo María, ustedes van a hacer provisión, van a decir, qué bueno que viene ese predicador, yo lo voy a escuchar.
yo voy a venir al templo a escuchar las conferencias de ese predicador. Y usted, como María, va a tratar de buscar la manera en que las cosas secundarias usted puede hacerlas antes del evento o después del evento. Pero usted sabe que lo prioritario, usted sabe que lo necesario es sentarse a los pies de Jesús. Es decir, escuchar a ese predicador, a ese conferencista que viene a la iglesia a enseñarles. Y por nada del mundo usted se va a perder esa ocasión. Usted está dando prioridad a la palabra del Señor. Habla con su esposo, arregla los asuntos de su casa, le dice a su esposo que usted no va a estar en esas horas porque va a venir un predicador, un conferencista a enseñar sobre la palabra de Dios y usted quiere escucharlo. Y si hay que dar alguna ofrenda o si la conferencia implica que usted tiene que pagar algo, usted hace los arreglos para tener el dinero suficiente y poder escuchar la conferencia que ese predicador va a dar. Eso implica que usted está tomando la misma decisión necesaria, prioritaria que tomó María. No todo el tiempo va a venir un predicador, un conferencista a la iglesia. Y cuando viene ese conferencista a la iglesia, hay que aprovechar esa oportunidad, como María aprovechó la oportunidad para escuchar la palabra de Dios. Usted tiene que escoger la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Aprender la palabra del Señor. Entonces, esa mejor parte, Cristo le dijo a Marta, no le será quitada a María. María ha tomado la decisión correcta. Ahora bien, atender a las personas es sumamente importante y usted debe ser una persona educada, atenta, que ama a la gente, que cuando la gente llega a su casa usted debe de atenderla bien. Pero en esa ocasión específica, lo más importante era escuchar a Cristo y Marta no estaba escuchando a Cristo. Se volvió malhumorada y quejosa y fue a ponerle la queja al Señor. Entonces, lo que nos enseña el pasaje es que en su experiencia cristiana, en la vida de la iglesia, hay ocasiones en que es necesario obviar ciertas cosas que no son necesarias, no son prioridades. Como ya les puse el caso del ejemplo del conferencista que viene a la iglesia y viene con la intención de edificar la iglesia, y usted tiene que hacer provisión, usted tiene que tomar las medidas necesarias para escuchar a ese conferencista. Puede incluso hablar con el jefe de su trabajo y decirle con mucha oración y cuidado que le permita salir un poquito tal vez más temprano de su trabajo, o que usted va usted le pide permiso a su jefe para ir a la conferencia más temprano y usted le dice en los siguientes días yo voy a reponer ese tiempo. Lo que quiero decirle a usted, hermano y hermana, es que hay que aprovechar las oportunidades que Dios nos da de aprender su palabra. Y que si podemos obviar
ciertas cosas que no son tan prioritarias y vitales en la vida del creyente, hay que hacerlo. Siempre hay que tomar la mejor parte. María tomó la mejor parte. Y Cristo dijo, yo no le voy a quitar a María la mejor parte, que es que escuche mi palabra. Ella ha elegido bien, ella ha actuado con sabiduría, ella le ha dado prioridad a mi palabra, dijo Jesús a Marta. Ella ha tomado la mejor parte. Ella entendió, comprendió y intuyó que escuchar mi palabra es lo mejor. Y yo no le voy a quitar esa oportunidad. Yo no voy a quitarle la mejor parte. Entonces el mensaje para todos nosotros consiste en que la mejor parte es aprovechar las oportunidades cuando vienen conferencistas, cuando el pastor anuncia un mensaje sumamente importante que la iglesia lo necesita. E incluso en la vida del hogar usted tiene que tomar la mejor parte, tiene que leer su Biblia, estudiar su Biblia en un momento determinado de la vida hogareña. Debe de darle prioridad siempre a la palabra del Señor. Así que no pierda la oportunidad de escuchar a los predicadores conferencistas que anuncian como un grande acontecimiento la instrucción al pueblo de la palabra del Señor. Mañana continuamos con este asunto, con este tema. Dios le bendiga. Mientras tanto, Dios le guarde y haga lo mismo o hagamos lo mismo que hizo María. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.